consideradas exitosas, como las de Perú, Chile y Colombia, indican un aporte de buen manejo del gobierno nacional. No obstante, la preocupación es hasta qué punto será sostenible este modelo. Es hoy nuestra invitada, la economista Yadel Sánchez, ministra coordinadora de la política económica. Ministra, muy buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, encantada de estar aquí. Ministra, empecemos por una crítica básica al modelo económico. Esta es de que se fundamenta en el aumento del gasto público sostenido en alto precio del petróleo y endeudamiento, pero no en inversión extranjera directa que trae mayor flujo de recursos en economía. Que hay mayor consumo, pero no mayor producción, y que esto se refleja en el aumento de las importaciones, porque la producción nacional no se alcanza para abastecer la gran demanda. ¿Cuál es su comentario? ¿Cómo se descomponen las importaciones? ¿En qué porcentaje son para consumo? A ver, vamos por partes. En primer lugar, respecto a la sostenibilidad del modelo, en efecto, tenemos una buena coyuntura internacional en términos de los precios, sobre todo en el mercado de materias primas. Eso es positivo para nosotros en el lado de petróleo. Esos beneficios han sido intensamente aprovechados, ciertamente, por el Estado, como no en otros momentos de la historia reciente, ¿no es cierto?, democrática. Eso ha permitido, ciertamente, hacer inversiones de futuro, de mediano y largo plazo, justamente pensando en la sostenibilidad del modelo. Nos va a permitir hacer un cambio en la matriz energética para depender cada vez menos del petróleo, hacer un cambio en la matriz productiva para colocarnos en bienes más vanguardistas, ¿no es cierto?, respecto a lo que están reflejando los mercados internacionales y a la situación de la coyuntura mundial. Por una parte. Por otra parte, en términos de la dependencia o no de las inversiones extranjeras directas, lo que podemos ver si nosotros revisamos toda la serie histórica de inversión extranjera directa, el Ecuador nunca ha sido un país con un valor muy importante en este tipo de inversiones, salvo los casos en que el mismo Estado ha hecho apuestas en sectores energéticos importantes, que es donde realmente es atractiva para la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, aquí el país muy contadamente ha llegado para apuestas en inversión privada, porque por supuesto por escala y niveles de rentabilidad les interesa los grandes proyectos. ¿Quién hace los grandes proyectos? En el caso ecuatoriano, sobre todo e históricamente, los ha hecho el Estado, particularmente en materia energética. Entonces, así es, lo que eso vemos... en efecto ha sido así, incluso con el gobierno de Febres Cordero, que era un gobierno de un gran empresario, y realmente tampoco hubo ninguna gran... Así es. La inversión extranjera directa en el Ecuador siempre ha sido en minas, en petróleo, y ahora también va a ser en minas. Ahora, pero sobre este tema de las importaciones es importante, porque realmente sí es un acierto del gobierno inyectar dinero a la economía, incluso dinero que estaban depositando, ganando menos del 1% de interés en el exterior, que ahora se canalizan a través de la banca pública, a través del BIES, pero eso hace que aumente el consumo, que aumenten las importaciones. Entonces se dice, ese es el problema. Pero eso habría que verlo. Por eso yo le preguntaba, de estas importaciones, ¿cuáles son para consumo y cuántas son realmente para producción? Bueno, en términos de desempeño de las importaciones en general y de la balanza comercial, ciertamente uno de los talones de Aquiles de la economía ecuatoriana, con un sistema monetario basado en el dólar, es la balanza de pagos. Eso lo conocemos y tenga la seguridad la ciudadanía que el gobierno está vigilante de estos temas, y por eso el celo tan grande en el tema de regular, digamos, de tener políticas comerciales y no comerciales activas para controlar tanto el tema de las importaciones como promover el tema de las exportaciones. Promover el tema de exportaciones, sin embargo, ya vamos para el 6º año de gobierno y todavía no tenemos, por ejemplo, un acuerdo marco con Estados Unidos que no sea un TLC, o un acuerdo de asociación con la Unión Europea que no sea un TLC, lo cual es factible y ya es bastante tiempo, y son nuestros principales socios comerciales, son países que realmente tienen dinero, porque no es que todos pueden comprar como compran ellos, y que en efecto son los que compran la mayor parte de nuestra producción. ¿Por qué no se avanza en eso?
A ver, veamos primero el tema de las importaciones que me había preguntado. Sí, sobre el en el tema de las importaciones, nosotros, si nosotros vemos nuevamente el desempeño histórico y la coyuntura en términos de importaciones, vamos a encontrar ciertamente un crecimiento de importaciones. Si nosotros buscamos explicaciones de acuerdo a los análisis de hechos, fundamentalmente lo que más crece son las importaciones, ciertamente de consumo, pero sobre todo bienes de capital y productos importados. Es decir, que lo que está jalando, si se quiere, el crecimiento, la dinámica de las importaciones son las inversiones internas, tanto públicas como privadas, no solamente el consumo. Esto es un elemento importante de tomarlo en cuenta. Claro, porque las importaciones de bienes de consumo es una cosa, y las de bienes de capital y materias primas son para producir. Por eso yo le preguntaba los porcentajes para tener una idea de decir, bueno, si es que son tan nocivas o no las importaciones. ¿Cuál es el porcentaje de consumo? Nosotros ahorita en materia de consumo no tengo ahora mismo el dato, pero estamos más o menos por 1/3 de lo que es la composición de las importaciones a nivel general. Bienes de capital y materias primas han explicado mucho de lo que es la dinámica de importaciones y esto claramente es motivo de las apuestas de inversión tanto del sector público como del sector privado. Entonces, este es de todas maneras normal. Hay que controlarlo, pero es normal. Medidas como las tomadas respecto a la ley de hipotecas, tanto para el tema de vivienda como para vehículos, por ejemplo, entre otras cosas, aunque no es el objetivo directo, como un subobjetivo, si se quiere, también va a controlar el tema de las importaciones en el nivel de vehículos, que de todos modos representan más o menos, me parece que 1/5 de lo que es el crédito de consumo, y esto es muy importante. Perdón, ministra, pero aquí está señalando usted que es una medida que tiende a restringir las importaciones, pero aquí hay un detalle interesante sobre esto de las importaciones, porque a veces se crean mitos y de esto siempre se tiene el mismo enfoque. En esto la revolución no ha cambiado tanto el enfoque. En estos 6 años de gobierno se han esfumado algunos fantasmas, como que la dolarización iba a desaparecer, que la dolarización se mantiene gracias a las remesas de los migrantes, pero este aumento de las importaciones privadas con dólares que están afuera del país, que no los da el gobierno, así como el aumento del impuesto a la circulación de divisas que sigue creciendo sin que hasta ahora se afecte la economía, no es un indicador de que sí hay inversión privada, aunque no esté registrada como tal, y de que esa inversión se realiza a través de importaciones y que ese es un factor importante para sustentar la economía, porque si es solo 1/3 para consumo y 2/3 son para bienes de capital y materias primas, ahí hay un elemento que más bien sería positivo, pues. Claro, justamente es lo que le estoy comentando. O sea, parte de la explicación de la dinámica de las importaciones se debe justamente a las apuestas de inversión. Y el sector privado juega un papel importante. Por supuesto que hay que controlar ya un tipo de importaciones que sí debe progresivamente ser sustituida con inteligencia, ¿no? Porque los bienes de capital no siempre, en todos los casos, son bienes de capital demasiado sofisticados. Ahí está en la arena del sector privado ser mucho más propositivos y creativos en función de apostar a nuevas líneas de industrialización que permita también una oferta nacional de algunos bienes de capital. O sea, ahí todavía en términos de política industrial hay mucho trabajo que hacer y también esperar del sector privado su apuesta y su iniciativa en temas muy importantes. Justamente ahí está otro problema. La participación del Estado en la economía prácticamente se ha duplicado en la administración del presidente Correa. Llega al 48% del Producto Interno Bruto, lo cual implica que la participación del sector privado ha disminuido. Ahora, esto no solo tiene efectos económicos, sino también efectos políticos, pues el Estado no solo se convierte en el gran patrón de la economía, sino también en el dueño del circo político. Da un peso político el poder económico. ¿Es esta realmente la verdadera razón para interesarse preferente o únicamente en inversión extranjera solo para explotar recursos naturales del Estado? Porque no. Usted mismo dice, no se interesan los privados, pero los privados se interesarían si se sintieran estimulados. ¿Falta estímulo?
No, lo que le acabo de decir es que eso es un hecho histórico y objetivo, digamos, desde el punto de vista de la rentabilidad y el razonamiento de los grandes inversionistas, por supuesto, por criterios de escala y por criterios de rentabilidad se mueven normalmente a proyectos de gran escala. Eso es una cosa. Pero por otro lado, el tema de pensar que el Estado está casi omnipresente en el caso de las cifras que usted ha referido, lo que hay que destacar sobre todo es que este es un momento de apuestas nuevamente. El Ecuador, hay que entender la línea base, el Ecuador viene de una trayectoria de desinversión muy aguda, como también ocurrió en el resto de la región. Entonces, este fue un momento con decisión política y, por supuesto, también con una buena coyuntura internacional, poder hacer un adecuado uso de recursos extra. El fuerte del crecimiento está en inversión. Si nosotros nos comparamos pero es una con inversión América Latina... con endeudamiento. Sí. Entonces, aquí hay un detalle interesante, ministra. Mire, el gobierno ha fijado como una de las metas más importantes para la sostenibilidad de la economía la sustitución de importaciones. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Que hay también otros indicadores básicos, como es el caso, por ejemplo, en el sistema de la Unión Europea, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Entonces ellos establecen ciertos límites que lamentablemente ellos no los han cumplido, pero que pueden servir de referente para ver la sostenibilidad de este modelo del gobierno, que es un déficit que sea máximo el 3% del PIB, y que sea un endeudamiento que sea máximo el 60% del PIB. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está el Ecuador? ¿Cuáles son los indicadores del Ecuador respecto a déficit presupuestario y respecto a endeudamiento público? Perfecto. Solo permítame acabar. En el plano público, solo decirle que si miramos los análisis que ha hecho la misma CEPAL, en la región y en Ecuador existe una subinversión para por lo menos estar a la altura, digamos, de los países del sudeste asiático. Entonces hay mucho por hacer. La CEPAL incluso ha planteado que una de las vías es ir cerrando esas brechas de infraestructura, de grandes inversiones energéticas, y Ecuador va por un buen camino. Es lo que se necesita hacer si queremos estar más productivos a futuro y tener países con una mejor base material. Ya son 6 años y poco se ha avanzado. Seguimos importando más derivados, seguimos importando maíz y soya para alimentos balanceados. Entonces, todavía... Bueno, vamos al siguiente. Digamos, la rentabilidad y los retornos tienen, en el caso de los sectores energéticos sobre todo, es más o menos entre 3 y 4 años. En los planos más productivos también se espera la apuesta del sector privado. Esto es algo que el Estado directamente no lo puede hacer. Entonces aquí hay una alianza muy importante entre el sector público y sector privado. Pero déjeme finalizar con las preguntas concretas que me hiciera al final. Exacto, la sostenibilidad en términos fiscales principalmente. Bueno, el Ecuador está con alrededor de un 2% de déficit fiscal, lo que es perfectamente manejable, y a nivel de la deuda externa estamos con el 22%. O sea, eso nos coloca en una de las proporciones de deuda está bien. Claro, perdón, siga así. Más baja de la región, no digamos respecto a lo que está pasando en el caso europeo. Incluso nosotros, como usted conoce, por constitucional y por ley, estamos con un techo impuesto hasta el 40% de endeudamiento que no debemos sobrepasar. Entonces tenemos reglas de instituciones que incluso nos permiten los abusos y excesos en términos del manejo fiscal. Y justamente son esos límites los que le dan sustentabilidad al sistema. Ministra, muchas gracias por haber